Hola, mi nombre es Iván y esta es mi presentación final para nuestra clase de español. Este semestre tuve un entrenador español que se llama Gabriel. Él es de Ecuador en la ciudad de Quito. Gabriel tiene 32 años y ingeniero mecánico. Me gusta mucho mi entrenador. Y es muy inteligente, atlético y amistoso. Aunque nunca he estado en Ecuador, sé que la media del mundo pasa por Ecuador. En inglés se dice equator. Por eso se llama Ecuador. La familia de Gabriel es pequeña en comparación para Ecuador. Gabriel tiene una padre y una madre y una hermana. No tiene hijos y es soltero, pero tiene un gato y perrito. Sin embargo, él tiene una familia extendida muy grande. Mi entrenador tiene 17 tíos y tías y debe tener muchos primos. En Ecuador es común que las familias tengan 3 hijos y también una familia extendida. Los niños a menudo también tienen padrinos. Los deportes más populares en Ecuador son el béisbol y baloncesto y voleibol. A diferencia de los Estados Unidos, los deportes femeninos son más populares que los masculinos. A mi entrenador, Gabriel, le gusta jugar fútbol y nadar para mantenerse saludable. Gabriel tiene un brazo roto una vez casi del fútbol. No pudo jugar durante 3 meses. Gabriel también come muchas frutas y verduras para la salud. Su favorita es maracuya. Y en Ecuador, las verduras son parte de cada comida. Por ejemplo, el ceviche tiene mariscos y tomates con limón. Las comidas tradicionales de Ecuador incluyen yapingachos y el cuy. Cuy es un manjar en Ecuador. Es conejillos de India que se asa el fuego y se cubre con mantequilla y especias. A muchas personas les gusta el cuy en Ecuador, pero nunca se sirve en Estados Unidos. Me gustaría probar cuy si alguna vez fuera a Ecuador. Como dije antes, Gabriel es muy listo. Estudió muchas matemáticas y ingeniería en la universidad y ahora es ingeniero mecánico y entrenador español también. En Ecuador, los ingenieros mecánicos son aproximadamente un 80% hombres y 20% mujeres. La desigualdad de género es común en trabajo de Ecuador.
En Ecuador, la vestimenta tradicional de los hombres se llama las gayaberas, y es un poncho con un sombrero del fieltro. Muchos hombres tienen cabello largo que se combina un trenza llamada shimba. Las joyas suelen ser un accesorio para los hombres cada vez que van a la ciudad. What I really liked about the lingua meeting in this semester in general, was that I got the chance to learn a lot of things about Spanish, who speaks it, and where they come from. I was able to learn so much culture and customs from Gabriel that I had no clue about before, and the lingua meeting sessions and Gabriel in particular was absolutely my favorite part about the class, and if I were able to continue that, then I absolutely would. Pero gracias y adiós.